Bienvenidas, bienvenidos al cuarto capítulo de la ponencia eh, Ecología, Energía, Agricultura y Economía, que estoy separando por capítulos un poco, pero que tiene un orden, ¿no? Este es el cuarto capítulo. En los anteriores hablábamos de lo que es una sucesión ecológica, una cadena trófica, lo que es el concepto de ecología, lo que es un ecosistema. Y ahora llegamos a un punto que es para mí el básico, ¿no? Porque el agua, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, muy someramente, pero creo que es suficiente para entender algunas cosas. El agua es el elemento fundamental, ¿no? De la vida del planeta. Es una gran diferencia que marca ese elemento respecto a otros planetas. Hay una gran diferencia que marca ese elemento, el agua, respecto al tipo de ecosistemas que se pueden tener, ¿no? Como ya os imagináis, eh, un desierto es un lugar donde, por lo general, las condiciones de agua y de humedad son increíblemente bajas. Y luego tenemos pues otros territorios donde hay grandes índices de pluviometría anual, 1.700, 1.800, 2.000 litros al año, donde te vas a otros lugares en los que tienes 800 litros al año, 500, 250, 300, que ya es semidesierto, y de ahí para abajo he conocido hasta lugares de 60 litros de agua al año, que no es nada, que ya son climas desérticos. Entonces, el agua es fundamental. Hay que darse cuenta que nuestro cuerpo son tres cuartas partes agua y el planeta, la superficie de la Tierra, son tres cuartas partes agua, ¿no? Entonces es el gran elemento indispensable para la vida. Entonces aquí hay un dibujo en el que se pueden entender algunas de los factores que influyen, algunos no, bastantes de los factores que influyen cómo se comporta el agua, cómo funciona el ciclo del agua. Y bueno, pues para explicar un poco someramente de manera básica cómo funciona, ¿no? Voy a coger el puntero para marcar. Aquí tenéis el océano, ¿no? Un mar. Podríamos hablar, en el caso de la península ibérica, del Atlántico, del Cantábrico, del Mediterráneo, ¿no? Ahora con los temas del cambio climático tenemos un calentamiento del mar Mediterráneo. Muchos científicos, físicos, biólogos marinos, y hay una gran pérdida de biodiversidad en el mar Mediterráneo. El agua se está calentando cada vez más, ¿no? Llega a puntos de temperatura que no habían llegado antes, por lo menos en los históricos de datos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, es sencillo. Si la temperatura en la superficie del mar, sea cual sea, sube, como veis aquí, cuando hay más temperatura, el agua sube y cuando llega a las partes más altas, donde hay un poco más de frío, se generan nubes, ¿no? Las nubes son agua condensada. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que normalmente siempre hay factores de viento. Por ejemplo, en el caso de la costa mediterránea, en la parte de Alicante y así, te encuentras que las nubes, una vez que se forman por la evaporación del agua del mar, son transportadas por el viento y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Alicante, hay bastantes montes y sierras muy cercanos a la costa, ¿no? Muy, muy cercanos. Entonces, muchas veces cuando esas nubes entran hacia el interior, topan con estas montañas y no las pasan ni vuelven, simplemente llegan aquí a lugares más fríos y es donde descargan el agua, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con la Dana de Valencia? Uno de los factores, no es el único, pero es que este agua está muy caliente, el Mediterráneo está muy, muy caliente y evapora mucha más agua. Al evaporar más agua, se crean nubes con más carga de agua y cuando llegan estas nubes aquí, descargan mucha más agua que antes, ¿no? En lugares muy concretos, no se reparten. Entonces eso genera pues problemas de 300, 400, 500 litros de agua en un día, ¿no?
que muchas veces puede llover en 2 días en este tipo de danas lo mismo que llueve en 1 o 2 años en ese mismo territorio, ¿no? Y eso es bastante complejo de manejar, ¿no? A nivel de infraestructura. Y hay que entender también que, bueno, como hablábamos antes en los capítulos anteriores con los temas del arbolado, de los bosques que retienen agua, esto claro, imaginaros que aquí hay una gran precipitación en esta parte de aquí, que no tiene cobertura vegetal, esto actúa como un tobogán, ¿no? Hay poca agua que se infiltre por aquí dentro. Entonces bajaría el agua, grandes cantidades de agua, como un tobogán, llegarían a las zonas más bajas en formas de torrentes, ¿no? Y eso en realidad es muy difícil de parar, a no ser que se actúe ya a partir de, no sé si de las cimas, pero sí de la mitad de las laderas hacia abajo, ¿no? Entonces la repoblación a nivel vegetal en general lo que consigue es frenar y parar esos grandes torrentes de agua que pueden luego terminar llegando a las zonas urbanas o bueno, otro tipo de zonas creando inundaciones y bueno, lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que entender, lo primero eso, que el agua, cuando los mares se calientan, el cambio climático está aumentando las temperaturas, cuando los mares se calientan mucho, evaporan mucha más agua, las nubes que crean llevan mucha más carga de agua y cuando les toca descargar, cuando llueve, las cargas de agua que llevan son mucho más grandes, entonces las lluvias son mucho, mucho más grandes. Eh, Cuando se habla de erosión, esto ya es otra parte de la explicación, pues podemos aquí ver esta parte de la izquierda, ¿no? Esto es, digamos, un monte, una montaña, una ladera, ¿no? En el cual aquí veis la palabra escorrentía, es el agua que baja en superficie. Esta flechita de aquí es el agua que baja en superficie. En lugares donde hay cobertura vegetal, como aquí, en lugares donde hay arbolado, todo el agua que cae no va por la superficie del suelo. Las raíces de los árboles y de los arbustos, de las plantas, de los cultivos en general, lo que permiten es infiltrar agua. ¿Qué pasa? Que este agua que no baja por el suelo porque se infiltra, va entrando por el subsuelo, dependiendo del tipo de geología y de rocas, más profundamente o menos. No es mucha diferencia entre un suelo granítico o un suelo calizo, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Entonces hay una buena parte que se infiltra y tiempo después, días, incluso meses, termina llegando a los fondos de los valles, que podría ser, por ejemplo, en este caso, si caería el agua aquí por la montaña, por la ladera de esta montaña, el fondo de valle sería esto, creando ríos, o directamente podrían llegar a caudales, ¿no? Caudales de corriente, de aguas y demás. Y luego hay caudales, esto sería la capa freática, ¿no? Lo que está más pegado al horizonte del suelo, al primer horizonte, y hay otra parte del agua, en este caso, que no llega a la escorrentía, se infiltra, y una parte que llega aquí, pero hay otra parte que todavía va más para abajo y llega aquí, a la parte de abajo, ¿no? Este mar puede entrar aquí. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en algún caso, los pozos, ¿no? Que se hacen para riego? Muchos sitios donde los pozos han pasado de tener 80 metros de profundidad a tener 100, 120, 150 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque cada vez infiltramos menos agua en el suelo. Eso es por los procesos de erosión, que son por deforestación, por falta de cobertura vegetal. Ese agua, en vez de infiltrarse, va toda por escorrentía, ¿vale? Entonces, no se recargan los acuíferos y los pozos. Si antes, por ejemplo, para sacar agua podías tener el pozo a esta profundidad, luego lo tienes que ir bajando, lo tienes que ir bajando, lo tienes que ir bajando. Y hay en algunos lugares de la costa mediterránea que se han bajado tanto, tanto los pozos que han llegado a la altura del nivel del mar. Cuando tú tienes un pozo justo por debajo del nivel del mar, el agua, que se mueve por todos los lugares, llega a todos los sitios,
lo que hace es que entra agua de mar, agua muy salinizada, al pozo. Y una vez que entra el agua de mar al pozo, tú ya no puedes regar con ese agua por el exceso de sales que tiene, ¿vale? Eh, por ejemplo, uno de los grandes problemas que está generando el aumento de la temperatura global, el tema de los cambios en el clima, es el tema de la nieve. Estamos viendo glaciares que se están perdiendo, estamos viendo en muchas partes de Europa, llevamos 40, 50 años, quizá más, hay gente que dice que más, eh, que nieva cada vez menos, esto es muy, muy evidente. ¿Y qué pasa? Que es que la nieve es es un poco, entre comillas, un seguro de vida con los temas del agua. Cuando nieva y la nieve aguanta durante mucho tiempo, imaginad que nieva un día y nieva medio metro de nieve, si el invierno sigue manteniendo el frío, esa nieve le cuesta mucho derretirse, ¿no? Entonces, toda esa nieve, cuanto más tiempo aguante aquí en las cimas de las montañas y en estas laderas, en las partes más altas, que es donde más nieva, eh, ese agua, en vez de correr, ¿no? Como veíamos aquí por la escorrentía, en vez de correr por aquí, lo que va haciendo es infiltrándose por dentro de aquí, por esta parte, dentro de esta montaña, muy lentamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que semanas y, repito, habitualmente meses después, dependiendo de la distancia y de las alturas, ese agua que se ha ido infiltrando por aquí dentro termina llegando a estos fondos, a los prados, a las zonas agrícolas, las zonas más llanas o con menos pendiente, las zonas más bajas, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, hay una investigación en Perú eh, investigando sobre ingeniería hidráulica de los incas, en la que constatan, mediante colorantes, metiéndole colorantes al agua, la parte de arriba de las montañas, constatan que ese agua puede llegar a tardar hasta 6 meses en llegar al fondo de los valles, al fondo de las zonas agrícolas, ¿no? Si en invierno tienes un montón de nieve aquí, imaginaros en enero, si 5 o 6 meses después el agua llega aquí, estamos hablando que llega en julio o agosto, que es cuando más agua se necesita para regar, por ejemplo, una huerta de verano, ¿no? Una producción frutícola de verano. Entonces es tan importante esto, que se siga manteniendo la nieve, que siga nevando y se siga manteniendo arriba, para que luego, meses después, llegue abajo en la época en la que más necesitamos el agua en el fondo de los valles, que suelen ser las superficies que se utilizan para producir alimentos hortícola, frutícola y demás, ¿no? Entonces, aquí es lo que tenemos un problema. Los cambios en el clima lo que están consiguiendo es que desaparezcan las precipitaciones de nieve o sean o sean muy irrelevantes, ¿no? Que no cambie nada. Entonces, aquí es donde tenemos los grandes, grandes problemas. Si os dais cuenta, eh, por ejemplo, aquí en los caudales, esta gestión del agua, no pone aquí gestión del agua. Nosotros en realidad la gestión del agua, si se hace solo en los fondos de los valles o en las zonas más llanas, no tiene mucho sentido. O sea, sí tiene sentido, pero es mucho más importante empezar a gestionar el agua en la parte de las montañas, ¿no? En las partes más altas, ir derivándola, ir moviéndola con técnicas como la línea clave, que no deja de ser las ingenierías hidráulicas de tanto incas, romanos o árabes, ¿no? Que ya repartían el agua desde la parte de arriba de las laderas por medio de acequias, todavía se pueden ver en la Alpujarra Granadina y en otros sitios. Yo las he visto en Perú también, en los Andes y demás. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos incidencia, empezar a manejar el agua desde la parte de arriba o
no digo desde la cima, pero sí desde donde se pueda empezar a manejar para que este agua, en vez de caer toda en un torrente, se vaya repartiendo por las laderas de las montañas y llegue de una manera más sostenida, más lenta y más segura, ¿no? Y tarde mucho más tiempo en llegar para que en verano podamos tener agua para regar. Entonces, esto es un poco una idea un poco general de cómo funciona esto, ¿no? Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí, que pone intercambio radiactivo, si os dais cuenta este sol, esta luz solar que pega aquí en estas zonas, que son como zonas agrícolas, ¿no? Sin arbolado, aquí hay un intercambio. Puede que tengas agua para regar, pero si no tienes zonas de sombra, como podría ser debajo de este árbol o debajo de este pequeño bosque o debajo de este otro, si no tienes zonas de sombra, el agua se va a evaporar mucho más rápido, mucho más fácil. Y si tienes monocultivos con suelos desnudos, que no tienen cobertura vegetal y demás, el agua de esa tierra se termina evaporando y el agua de lluvia no hace tanta incidencia, ¿no? No ayuda tanto en los momentos de, bueno, en los modelos de cultivos de secano. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante esto ahora, no? Lo ha sido siempre, ¿no? Pero ahora quizás estamos en un momento de la historia que todo este ciclo del agua y la comprensión de todos estos factores nos llevan a que sea muy importante por una sencilla razón. Y es porque este es el mapa de desertificación de hace poquitos años en España, ¿no? Entonces, como veis, os imagináis que los colores más rojos, ¿no? Más granates, son las zonas con mayor riesgo de desertificación. Y el panorama, pues es el que es. Fijaros Canarias, ¿no? Hay algunas partes, como veis, muchas de las partes donde tenemos problemas de riesgos de desertificación es costa mediterránea, que el turismo no es poca cosa lo que influye. Toda la urbanización, toda la artificialización de los suelos, las zonas inundables, esas zonas urbanas a las que desde las montañas sin cobertura vegetal llega el agua en tremendos torrentes a las zonas urbanas. Eh, el tema está complicado con eso, ¿no? Porque habría que hacer grandes reforestaciones, pero no para producciones madereras, por ejemplo, sino grandes reforestaciones de bosques autóctonos para sujetar ese agua por las laderas, ¿no? Entonces, bueno, este es el mapa de hace unos poquitos años. Creo que ahora está un poco peor. Entonces, este mapa es suficientemente claro, ¿no? Como para entender que con el tema del agua necesitamos hacer algo, porque en lugares con procesos de desertificación, la producción alimentaria desciende mucho y en muchos tipos de cultivos se hace absolutamente imposible, porque no hay agua para regar y no hay lluvia, o las lluvias son muy torrenciales y cada vez más espaciadas, con sequías de 4, 5, 6 meses que permiten no tener ni los cultivos de secano, ¿no? Entonces, esto es un tema, lo que hablábamos antes, el calentamiento de este mar del Mediterráneo, que ahora está aumentando las temperaturas, está generando grandes problemas porque se puede evaporar mucha agua y crear nubes muy potentes que vayan muy cargadas, pero descargan en 2 horas, en 3 horas, en 24 horas, todo lo que deberían descargar pues en 4 o 5 meses más regularmente, ¿no? 20 litros de vez en cuando, 40, 50, 10, 15, pero si caen 300 en 24 horas, esto es muy difícil de manejar, tanto para parar los torrentes y no se creen inundaciones, como para gestionar lo que es el agua de riego de lluvia en un secano, ¿no? Entonces, el asunto está así. ¿Qué nos trae el tema de los cambios en el clima? Pues nos trae cosas tan curiosas como la siguiente, ¿no? Esto es febrero-marzo de este año pasado, de 2025. Imaginaros, ¿no? En esta zona, 3 días de lluvia en 2 meses, ¿no? Como veis, esta zona ya tira hacia el norte de Europa, hacia el este, que son zonas por lo general mucho más lluviosas, ¿no?
¿Qué pasa? Que en febrero o marzo, aquí hemos encontrado en la península ibérica, y mirad en las zonas donde más ha llovido, 50 días de lluvia en 2 meses, cuando aquí ha habido 3 días de lluvia en 2 meses. Está claro que eh, no vienen los años iguales, nunca han venido, siempre hay variaciones, pero ahora tenemos unas variaciones muy bruscas, ¿no? Entonces, lo que veíamos antes con un mapa de desertificación, ¿no? Eh, donde aquí la desertificación, los procesos de desertificación son menores, en teoría resulta que este febrero-marzo, pues este febrero-marzo pasado de 2025, pues nos encontramos con esto. Entonces, están cambiando muchas cosas en el clima, eh, muchos territorios están cambiando, hay pérdidas de biodiversidad en todos los territorios, aquí estamos hablando de Europa fundamentalmente, pero también en otras partes del planeta, y lo que estamos viendo es que perdemos especies, están apareciendo o se están creando posibilidades para que aparezcan otras especies nuevas o que podamos introducir nuevas, pero bueno, pues vamos un poco a salto de mata con eso. Entonces, bueno, yo creo que para explicar un poco básicamente el tema del agua, pues es más que suficiente con este vídeo. Eh, y dejar algo muy claro. Sin agua no hay vida en la Tierra, o sea, y el agua es nuestro elemento fundamental. Pensad un momento en el que tú puedes estar varias semanas sin alimentarte, eh, pero sin agua no puedes pasar muchos días. Entonces, eso debería ser suficiente para hacer reflexionar que si no gestionamos un poco mejor el tema del agua, un poco mejor, no, mucho mejor el tema del agua y los usos del agua, para qué se usa el agua, para qué se le da prioridad, pues cuando nos ponemos con ello vamos a tener problemas serios, no a 30 años vista, ya los estamos empezando a tener desde hace 20, 30 años. Así que bueno, me despido, hasta la siguiente, que ya nos meteremos con el tema de energía. ¿Vale? Un beso, hasta luego.